Ciencia, Salud y Medio Ambiente. Tercer grado. Tropismos y taxismos. Bienvenidos amigos a esta clase de Aprendamos en Casa. El día de hoy vamos a tocar un tema muy interesante que tiene que ver con las plantas y con los animales. Además, también con nosotros mismos como humanos. En primer lugar, te quiero preguntar, ¿has visto alguna vez una planta caminar? ¿O has visto alguna vez un animal que no se mueva y que esté quieto toda su vida? Es posible que estas dos cosas no las hayas visto aún. Sin embargo, en la naturaleza existen muchas cosas interesantes con respecto a movimientos y a reacciones que tienen los seres vivos, sobre todo con diferentes tipos de estímulos. El tema de hoy tratará sobre eso. Y fíjate que estas respuestas a los estímulos tienen nombres técnicos, nombres, digamos, elegantes para llamarlos. Son los tropismos y los taxismos. Vamos a hablar sobre los tropismos. Tal vez la palabra suene un poco extraña, sin embargo, el significado esencial es muy sencillo. Un tropismo significa el movimiento o desplazamiento en cierta dirección de una planta con respecto a un estímulo. Y la palabra taxismo se refiere también a un movimiento direccional de los seres vivos, en este caso, sobre todo de animales, a reacciones distintas del ambiente. Entonces, podemos hacer la distinción. Tropismos es con respecto a plantas y taxismos es con respecto a animales, sobre todo. Así que comencemos este tema y empecemos a ver más sobre los conceptos de estos, que son diferentes tipos de tropismos y diferentes tipos de taxismos. Comencemos. En 1880, Charles Darwin estudió un tipo de movimientos que se dan en las plantas. Observó que se producía una curvatura en el ápice de las plantas que se extendía gradualmente hacia abajo en respuesta a la luz. Mediante experimentos cubriendo el ápice, observó que no se producía la curvatura en la punta. Este hecho hizo pensar a Darwin que debía existir algún factor que se transmitiera desde la punta de la planta hacia zonas inferiores, promoviendo dicha curvatura. En 1926, el botánico holandés Frits Warmond Went descubrió que ese factor era la hormona auxina y que se mueve hacia el lado oscuro de la planta, la parte que no recibe luz, causando que las células en esa zona crezcan más que las que se encuentran en el lado iluminado de la planta, produciéndose la curvatura. La etología es la rama de la biología que comprende el estudio de los patrones de comportamiento de los animales en sus hábitats naturales. Carl von Frisch, Oscar Heyrond, Coran Lorenz, Nicholas Tinbergen. Ellos hicieron diversos experimentos, así como investigaciones sobre la capacidad sensorial de los peces e insectos y otros organismos, concluyendo que la conducta de los organismos está desencadenada por los estímulos del ambiente y que esto mismo les provee las ventajas para que un animal sobreviva y se reproduzca. Para entender mejor esto de los tropismos, vamos a ver algunos ejemplos. Tropismos ya dijimos que es la respuesta de las plantas, un movimiento de las plantas o parte de ella hacia un estímulo exterior. Comencemos con el primero, el fototropismo. Fototropismo significa un estímulo de luz, es decir, la planta se va a mover hacia donde venga una fuente de luz, o parte de la planta también puede moverse en dirección contraria de la fuente de luz. La fuente de luz puede ser natural, es decir, la luz del sol, o también puede ser de origen artificial. Cuando la planta se mueve en dirección a la luz, es un fototropismo positivo.
Y cuando se mueve en dirección contraria a la fuente de luz, es un fototropismo negativo. Hay otros tipos de tropismo, como el tigmotropismo. Tigmotropismo. Quizás suene un poco complicado el mencionarlo, sin embargo es solamente el estímulo que recibe la planta y que se mueve de acuerdo al toque o al contacto con superficies. Esto ocurre sobre todo en las enredaderas. Si tú te has fijado, hay plantas que se enredan en troncos o también en otras estructuras que sirven para poder crecer. Por ejemplo, la planta de frijol es un tipo de enredadera, o también la planta de las uvas es una enredadera. Esto es el tigmotropismo. Y por último tenemos el hidrotropismo. Hidrotropismo. Esto quiere decir que la planta se mueve en dirección hacia donde hay una fuente de agua, aunque también puede ser que la planta tenga un hidrotropismo negativo, pero esto muy rara vez ocurre. Entonces, fototropismo, tigmotropismo, hidrotropismo son estímulos diferentes en las plantas. Si te fijas, yo acá tengo en la mesa dos plantas de diferentes especies, una en una maceta con tierra y la otra en un vaso con agua. Si hablamos sobre el fototropismo, notarás que las plantas pues siempre crecen los tallos fuera de la tierra, igual que las hojas, y las raíces van en dirección hacia adentro de la tierra. Si te fijas en la planta que tengo con agua, podemos observarlo de esta manera. Los tallos crecen hacia arriba junto con las hojas y las flores, buscando la fuente de luz, mientras que la raíz justamente va hacia abajo, hacia la tierra. Si nosotros pudiéramos sacar la planta de esta maceta con todo y raíces, observarás que las raíces tienen un crecimiento hacia abajo. Eso es fototropismo. Al igual que en este vaso con agua, podemos observar el ejemplo del hidrotropismo. La raíz, en este caso, es la que busca la fuente de agua. Es por eso que muchas plantas y muchos árboles crecen en diferentes fuentes de agua, a las orillas de los ríos, a las orillas de los lagos, etc. Has notado que muchas plantas crecen cerquita de la orilla donde está el agua disponible. Como puedes ver, estos son ejemplos de tropismos. Hay muchos más ejemplos de tropismos, pero para tener una comprensión esencial, estos son los más comunes. Ahora que ya hablamos sobre los movimientos de las plantas o los tropismos, hablemos sobre los movimientos a estímulos en animales, es decir, los taxismos. La palabra tal vez suene un poco extraña, sin embargo, hay muchos taxismos que son fáciles de comprender. Hablemos nuevamente de la luz. En este caso, para los animales, lo llamaremos fototaxismo o fototaxia. Esto significa que hay una respuesta de las fuentes de luz en los animales. Nota que este tipo de taxismo puede ser muy evidente en los insectos, sobre todo aquellos insectos que tienen hábitos nocturnos. Si tú has sido muy observador, habrás notado que en ciertas épocas del año, cuando cae la noche, en tu casa al encender las luces, llegan algunas clases de papalotas o de hormigas que vuelan o incluso mariposas y están revoloteando cerca del foco. Esto es una fototaxia, es decir, estos insectos se ven atraídos hacia esta fuente de luz. Pero los insectos también se ven atraídos no solamente a fuentes de luz artificial como los focos o las lámparas, también se ven atraídos por luz natural, por ejemplo, la luz de la luna, o incluso se ha comprobado que algunos se guían por la luz de las estrellas. Ahora, el fototaxismo también puede ser evidenciable
en otros animales. Otro tipo de taxismo es el geotaxismo. Esto significa que los animales que tienen este tipo de taxismo se ven estimulados por la fuerza gravitatoria del planeta Tierra. Esto es evidente en las lombrices de tierra. ¿Has notado que ellas prefieren estar dentro de la superficie, es decir, escarbar dentro de la superficie del suelo y no estar sobre la superficie, expuestas? Esto significa que hay ciertas partes en el cuerpo de las lombrices de tierra que les ayuda a poder tener un estímulo con respecto a la fuerza de gravedad del planeta y también a otras sustancias químicas que se encuentran disueltas en la tierra, al igual que el agua también. Este tipo de taxismo o de taxia, refiriéndonos al geotaxismo, también es muy evidente en algunos otros animales que son acuáticos. Por ejemplo, piensa qué animal acuático podría tener este tipo de geotaxismo, si es con respecto a la gravedad de la Tierra. Sin embargo, te resultará muy sorprendente saber que las medusas y las anémonas, estos animales que parecen gelatinosos y que parecieran que están flotando muy suavemente en el agua, tienen este tipo de taxismo. Algunos se ven estimulados por la fuerza gravitatoria y nadan hacia abajo, hacia las profundidades de los océanos. Este tipo de taxismo es muy interesante y sobre todo hay otros animales que presentan también tanto fototaxismo como geotaxismo y otros más. Incluso se cree que muchas aves que migran de un lugar a otro, desde una zona hacia otra zona muy lejana, están influenciados por ciertos campos magnéticos del planeta Tierra. Sin embargo, los pájaros, que son los que nosotros observamos más comúnmente, es una de las especies que más se ha estudiado con respecto a estos hábitos migratorios. Es decir, a ese hábito de ir de una zona hacia otra zona bien lejana de acuerdo a la estación del año. Se cree que ellos ocupan tanto la luz del sol como el campo magnético de la Tierra y otro tipo de estímulos para poder hacer este viaje tan largo, todos los años. Entonces, estos son algunos ejemplos de taxismos. De hecho, existen muchos más. Y una cosa importante, tanto es el tipo de taxismo que pueda existir en un animal, es de acuerdo a el órgano sensorial que lo puede detectar. Sin embargo, también animales muy pequeños u organismos muy pequeños, conocidos como microorganismos, que no podemos ver a simple vista, también presentan este tipo de movimientos con respecto a muchos estímulos. Nosotros como seres humanos también podemos presentar estas conductas o estos hábitos, pero esto va a depender de nuestros órganos sensoriales, es decir, de la función que tienen nuestros sentidos con nuestro sistema nervioso. Por lo tanto, estos son los diferentes tipos de taxismos. ¿Has notado entonces cómo, de manera muy sencilla, nosotros podemos entender cosas que pudieran parecer un poco complicadas? Este es el caso de los tropismos y de los taxismos. Hemos aprendido que los tropismos son las respuestas de ciertos estímulos, sobre todo en las plantas. Y hemos aprendido que los taxismos son justamente las respuestas a estímulos del entorno, pero sobre todo en animales y otros microorganismos. Así de sencillo es como se puede comprender por qué una planta se mueve hacia la luz o por qué una cucaracha huye cuando nosotros encendemos la luz. De esta manera es como podemos comprender un tema que más adelante, conforme tú vayas adquiriendo más conocimiento, irás comprendiendo mucho mejor e irás adquiriendo también otra información importante para completar este tipo
de conductas. Así que llegamos hasta acá con esta clase en esta ocasión y espero que hayas aprendido mucho sobre el tema y sobre todo también te invito a que puedas sintonizarnos en la próxima ocasión en tu espacio de Aprendamos en Casa.